Buen día, hermanos. Es un gusto poder comunicarnos con usted una vez más. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintonizan cada domingo para juntos alabar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si me acompaña a leer Romanos 5:17? Se lo voy a leer en la versión TLA. Dice así: si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Damos gracias a Dios por el amor de Cristo demostrado en la cruz. Por medio de Él hemos sido salvos. Amén. Por medio de Él hemos sentido su amor y hemos vivido una nueva naturaleza. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Señor, nos acercamos a ti con fe y con devoción, creyendo que tú moras en nosotros, en nuestros corazones, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Tu palabra nos enseña que nos has comprado con precio de sangre y ahora te pertenecemos. Te agradecemos por la nueva vida que nos has regalado en Cristo Jesús y ahora, Señor, queremos glorificarte. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, tomando como ejemplo a Jesucristo, al ser obediente y tomar la decisión de ser obediente a ti y morir en la cruz, Señor. Te agradecemos, Señor, porque por medio de Cristo ahora somos tus hijos y te cantamos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, porque es tu voluntad, Señor, que nosotros te glorifiquemos. Y en esta mañana, Señor, nos entregamos a ti, entregamos todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que si alguno de nosotros nos cuesta ser obedientes a tu palabra, nos ayudes, Señor, porque solamente tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues le animo a que se prepare para alabar a nuestro Dios con gozo. Acompáñenos a cantarle al Señor. Quiero ser como tú, tu ejemplo quiero seguir. Perdonaste sin reserva mi pecado.
Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo, por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. Dile Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, en mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Quiero consumirme en tu amor.
hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Conmigo, misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado. Luz, nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, te has dado una nueva canción. Gracias por la nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros. Gracias por tu Espíritu que está entre nosotros. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho. Por tus maravillas, Señor, que son nuevas cada mañana. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Amén. ¿Está alegre, hermano? ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hasta pronto. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poderles saludar desde aquí hasta sus hogares. Esperamos que todos están bien, aprovechando este tiempo y recogiéndonos para estudiar la palabra de Dios. Hemos tenido un bonito tiempo de alabanza, donde hemos adorado al Señor y
Es buen momento también entonces de tomar asiento, acomodarnos. Invite a su familia a juntarse en este momento en su casa donde están para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que se llama Las Parábolas de Jesús. Estas parábolas de Jesús eran imágenes en palabras sencillas, pero con lecciones espirituales profundas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras sobre incidentes de cada día, o de objetos o personas. De hecho, la más compacta de todas las historias o parábolas que Jesús contó ni siquiera llena un versículo completo en las Escrituras. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, 33. Dice ahí la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa es toda la parábola, muy pequeña, pero que encierra verdades espirituales profundas. Y como todas las parábolas de Jesús, esta también cautivó a sus oyentes y ha mantenido el interés de los estudiantes de la Biblia por más de 2000 años. Necesitamos nosotros saber cómo pensar correctamente acerca de las parábolas. A pesar de la popularidad de las parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por Jesús eran en general malentendidas y a veces tergiversadas también. Por ejemplo, muchos entienden que Jesús dijo parábolas por una sola razón: para que su enseñanza fuera lo más fácil, fuera accesible y conveniente posible. Después de todo, las parábolas están llenas de características familiares, o sea, conocidas, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas que se refería al campo o pastorales, asuntos propios del hogar también. Y la gente común podía identificarlas de manera natural. Esto hacía sus palabras más simples para sus oyentes, permitiendo que se relacionaran con ellas y la comprendieran mejor. Este era sin duda un método de enseñanza brillante, revelando misterios eternos a mentes simples. Las parábolas de Jesús ciertamente demuestran que incluso que las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para la enseñanza de las verdades más sublimes. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué parábolas? Cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. Quiero que vayamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 10 al 15. Le repito, cuando Jesús explica por qué hablaba en parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. O sea, ¿la razón opuesta a qué? Que pensamos que Jesús usó las parábolas para que la enseñanza fuera entendible, en una historia simple, para que la gente la pudiera captar, la pudiera comprender mejor. Pero cuando Jesús explica el por qué está usando parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. Dice Mateo 13, 10 al 5. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo:
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. A la misma vez entonces que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, y aquí está la diferencia, para los que tienen oídos para oír. Ellas también tienen el efecto contrario sobre los que se oponen o rechazan a Cristo. El simbolismo entonces esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Y es por eso que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza, porque era un juicio divino contra los que recibían sus enseñanzas con desprecio, con incredulidad o con apatía. Ahora, no estamos sugiriendo con esto que las parábolas fueran solamente un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad. Era también una expresión de su misericordia. Observemos cómo Jesús, contando o citando las profecías de Isaías, describe a los incrédulos entre los que le seguían. Versículo 15, Mateo 13, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. La incredulidad entonces de ellos era terca, era deliberada y por propia elección también irrevocable. Cuanto más escuchaban a Cristo, de más verdad eran responsables. Cuanto más endurecían su corazón contra la verdad, más severo será el juicio, porque dice el versículo 48 de Lucas 12, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Así que mediante lecciones espirituales ocultas en las historias y en los símbolos de la vida diaria, Jesús hizo que culpa sobre culpa se amontonara sobre sus cabezas. Había seguramente otros beneficios misericordiosos en este estilo de enseñanza. Las parábolas naturalmente despertaría el interés y aumentaría la atención de la mente de las personas que no necesariamente estaban contra la verdad, sino que simplemente no tenían la aptitud o no tenían aprecio por la doctrina expuesta en un lenguaje directo. Sin duda, las parábolas tuvieron el efecto de despertar la mente de muchas personas que quedaron impresionadas por la simplicidad de las parábolas de Jesús y por lo tanto quedaron con ganas de descubrir lo que significaba. Para otras personas, la imagen gráfica de las parábolas
les ayudó a mantener la verdad arraigada en la memoria hasta que brotó con fe y entendimiento. Así que había varias razones buenas y amenas para que Jesús presentara la verdad mediante parábolas ante la incredulidad, la apatía y la oposición tan común en su ministerio. Esto lo podemos ver en Mateo 13:58 y en Mateo 17:17. Vamos a mirar allí, 13:58, dice la palabra de Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad fue un gran estorbo para los que no querían creer, para los que no tenían interés, para los que simplemente no aceptaban lo que Jesús estaba enseñando. Y en Mateo 17:17 la palabra dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá. Para los que se mantuvieron inflexibles en su negativa a escuchar, las parábolas permanecieron como enigma inexplicable y sin significado claro, oscureciendo aún más las mentes a las enseñanzas de Jesús en sus ya insensibles corazones. De modo entonces que el juicio inminente de Jesús contra la incredulidad de ellos lo hizo en la forma de discurso que él usó cuando los enseñaba públicamente. Las parábolas de Jesús tenían un propósito doble entonces. Primero, esconder la verdad de la gente santurrona y satisfecha de sí misma, que se consideraban especial para aprender de él. Y la segunda, revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. En Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es muy necesario aclarar otro malentendido muy importante. Nuestro Señor no siempre hablaba en parábolas. La mayor parte del Sermón del Monte es precisamente el tipo de exhortación de sermones directos. Allí no les habló en parábolas. Aunque Jesús termina el Sermón del Monte, con una breve parábola, donde habla de los dos cimientos en Mateo 7, 24 al 27, las sustancias del mensaje, comenzando con las bienaventuranzas, se presenta en una serie de declaraciones directas mediante argumentos polémicos, exhortaciones y palabras de advertencia. En otros lugares vemos a Jesús predicando y exhortando a las multitudes, sin que haya indicación alguna de que usara un estilo narrativo, como las parábolas. Algunos de los registros más largos y más detallados de sus sermones públicos se encuentran entre los discursos que aparecen en el Evangelio de Juan, y ninguno de ellos incluye parábolas. No hay parábolas mencionadas en el registro de las enseñanzas de Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 13 al 27, o en la sinagoga de Capernaum, Lucas 13, 31 al 37. Así que no hay algo que dé a entender que él empleó la predicación narrativa más que cualquier otro estilo, y mucho menos para decir que siempre
hablaba en parábolas. Entonces, ¿qué significa la declaración de Marcos 4, 33 y 34? Vamos a mirar esa porción. Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Y sin parábolas no les hablaba. Esta es una descripción del estilo de enseñanza público de Jesús. Pero escuchen bien, fue solamente durante el último año de su ministerio público. Se refiere al cambio intencional en el estilo de enseñanza que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el ministerio de Jesús en Galilea, entrando en su fase final. En la siguiente enseñanza vamos a examinar los acontecimientos que provocaron que Jesús adoptara este estilo. Fue un cambio repentino y sorprendente, y con parábolas era una respuesta a la dureza del corazón y la incredulidad deliberada y el rechazo. Así que es muy cierto que las parábolas sí ayudan a ilustrar y explicar la verdad a la gente sencilla que escuchaba con corazones fieles, pero también ocultaba la verdad de los oyentes que no creen en Jesús, que no quieren creer, encubriendo cuidadosamente los misterios del reino de Cristo en símbolos familiares e historias sencillas. La razón principal por la que Jesús adoptó de pronto el estilo de parábolas tenía más que ver con ocultar la verdad a los incrédulos de corazón duro que explicar la verdad a los discípulos con mentes simples. Era el propósito declarado de Jesús que de este modo las cosas escondidas se mantuvieran en secreto, y sus parábolas mantienen el mismo doble propósito hasta el día de hoy. También es importante saber que todos los incrédulos carecen de esta capacidad. Las palabras y las parábolas de Jesús hablan sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Como dice 1 Corintios 2, 7 y 8. Vamos a esa escritura. 1 Corintios 2, 7 y 8. La palabra del Señor dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Está bien claro. Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, los incrédulos, los que no creen, no tienen la capacidad de entender las parábolas. Porque las parábolas de Jesús hablan de la sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, a nosotros nos es revelada la verdad a través de parábolas, pero para los incrédulos y duros de corazón, ellos no la pueden entender. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ningún incrédulo jamás comprenderá los misterios del reino, filtrando esta historia a través de la sabiduría humana. Las Escrituras son claras en esto. El carnal, el incrédulo, que ojo no vio, vamos a leer el versículo 9. Antes bien, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, la fe, movida y habilitada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Si tú tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón, entonces las parábolas para ti son entendibles. Pero para aquel que no tiene el Espíritu de Dios, que no es nacido de nuevo, difícilmente las puede entender. Estas historias sí tienen significado y objetivo para los que creemos en Jesús. Tienen una intención divina y por lo tanto tienen una correcta interpretación. Jesús mismo explicó algunas de las parábolas en detalle, pero tenemos que llegar a las parábolas como creyentes dispuestos a escuchar, no como escépticos con corazones endurecidos contra la verdad. Vamos a definir con algunos detalles las parábolas. En las lecciones más adelante vamos a examinar algunas de las parábolas más importantes de Jesús. El objetivo de esta serie es que podamos ver la profundidad de significado de las parábolas de Jesús y analizar la forma ingeniosa en que Él ilustró verdades vitales con historias cotidianas. ¿Qué es una parábola? Una parábola no es más que una simple analogía. Es un símil o una metáfora ampliada que tiene una lección espiritual. Parábolas son breves figuras de lenguaje como tan fuerte como el caballo o tan rápido como una liebre. Son simplemente símiles y lo bastante sencillos que no necesitan una explicación. Una parábola extiende la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja, siempre apuntando a la verdad espiritual. La mayoría de las parábolas de Jesús exigían algún tipo de explicación. La palabra parábola, en referencia a las historias de Jesús, viene de la raíz hebrea para, que significa junto, y bayó, que significa lanzar. Entonces, la palabra parábola literalmente significa colocar a su lado. Colocar a su lado. Esto indica entonces una comparación entre dos cosas que son similares de alguna manera. Se refiere a la analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Para decirlo de manera más simple posible, una parábola es una figura ilustrativa del lenguaje con el propósito de comparar, con el fin de enseñar una lección espiritual. Una parábola puede ser larga o puede ser corta, puede emplear la metáfora, el símil o el proverbio.
Las parábolas no deben ser tratadas para conseguir significados secretos. Sus lecciones son sencillas, centradas y sin mucho adorno. Otra importante característica de las parábolas de Jesús es que nunca cuentan con elementos del mito o de la fantasía. Las parábolas de Jesús son creíbles por completo, ilustraciones de la vida real. Todos en ellos pudieron ser verdad. Una parábola es una ingeniosa imagen, una parábola o una palabra sencilla con una profunda lección espiritual. Las parábolas de Jesús se encuentran solo en los evangelios sinópticos. Ni una sola se registra en el evangelio de Juan. En Marcos son escasas, ya que solamente incluyen 6, como son el sembrador, Marcos capítulo 4, 3 al 20, el crecimiento de la semilla, 26 al 29 de ese mismo capítulo, el grano de la mostaza, que también se describe en el versículo 30 y 32 de Marcos 4. También habla de labradores malvados en el capítulo 12, 1 al 9. Habla también de la parábola de la higuera en el capítulo 13, 28 al 32. Y también habla de la parábola del portero en el capítulo 13, 34 al 37. En la mayoría de las parábolas destacan un simple punto. Generalmente enseñan lecciones no complicadas, y fáciles de entender. Una vez más, lo importante en cada parábola es la lección central. Y en aquellos casos en que el simbolismo es más complejo, por ejemplo, la parábola del sembrador o la de la cizaña, Jesús casi siempre nos explica cuál es el simbolismo. Al estudiar juntos las parábolas de Jesús, como lo vamos a hacer a partir de esta lección, lo que debemos hacer es comprometernos a ser verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos discípulos, buscando cuidadosamente la sabiduría y el conocimiento con corazones obedientes. Las lecciones que Cristo ha incorporado en sus imágenes verbales son en realidad profundas y bien merecen nuestra atención. Cuando Jesús dijo en privado a los primeros discípulos en Lucas 10, 23 y 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entrelazada en estas historias entonces está una promesa de bendición para el que entiende la verdad y la enseña. Un gran hombre de Dios llamado Charles Spurgeon dijo estas palabras: Jesús no era nadie que no sabía lo que quería decir. Él era el más claro, más directo y más abierto de todos los oradores. Es cierto que los judíos de su época no comprendieron algunas de sus enseñanzas, pero esto se debía más bien a que la ceguera espiritual había caído sobre ellos. La culpa no estaba en la luz, sino en los ojos nublados de ellos. Un niño puede entender sus parábolas. Hay en ellas verdades ocultas que son un misterio incluso para los discípulos. Pero Cristo nunca desconcertó a sus oyentes. Él les hablaba como un niño. El único
Él nunca dejó a un lado la simplicidad de la infancia, a pesar de que tenía toda la dignidad de la hombría totalmente desarrollada. Nuestro Señor siempre manifestaba sus sentimientos en lo que pensaba. Jesús habló de lo que estaba en su mente en simple y claro lenguaje que los más pobres podían entender y los más bajos de los bajos estaban ansiosos de escuchar. Y esta es en sí la introducción a nuestra siguiente serie, hablando acerca de las parábolas. Yo creo que con esta explicación vamos a aprender todavía verdades más profundas que las que hasta hoy hemos entendido acerca de las parábolas. Recuerden, las parábolas tienen esa doble función: explicar una verdad espiritual con cosas cotidianas de la vida. Para aquel que se acerca a Dios con un corazón creyente, lo puede entender, más aquel que ha endurecido su corazón y rechaza la verdad de Cristo, esas parábolas no serán entendibles. Esperamos que todos o en todos Dios pueda encontrar un corazón creyente, que nos acercamos a Él para aprender de Él, y seguramente Él nos irá mostrando esas verdades espirituales con historias sencillas que cautivarán nuestra atención y que haremos muy bien en prestar toda esa atención que la palabra necesita. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de entrar a esta nueva serie que seguramente será de edificación para nuestra vida. Para la siguiente semana vamos a aprender de la parábola del sembrador. Que Dios los bendiga, les mando desde aquí un fuerte abrazo. Oramos a Dios que pronto podamos regresar. Dios les bendiga, hasta pronto.
puedo dejar de seguirte, en la cruz tuviste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Amor, dile Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumir tu amor, vida, es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumir tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, en mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Seguirte, en la cruz tuviste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Cristo, Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Lo que me das con tu palabra, cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorar, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Yo quiero consumirme en tu amor. 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 Gracias, Señor, por tu amor.
tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de nuevo día. Tan grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, te has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención, de Sí, Señor, gracias. Gracias por tu redención. Gracias por la nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros. Gracias por tu Espíritu que está entre nosotros. Y gracias por hacernos tus hijos, Señor.
bendecimos, Señor, en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho, por tus maravillas, Señor, que son nuevas cada mañana. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Amén. ¿Está alegre, hermano? ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hasta pronto.